A ustedes muchas gracias por conectarse. Esto es Sin Reserva para aprender, sin reserva para inspirarnos y sin reserva para descubrir. Hoy tenemos un gran tema con un doctor reconocido en nuestro país y ya en Latinoamérica, el escritor de este libro que ustedes están viendo en este momento, El Milagro Antiestrés, el doctor Carlos Jaramillo, quien nos va a hablar largo y tendido sobre este enemigo público que tal vez todos conocemos. A algunos se nos es un poco familiar, a otros llega por temporadas y se va. Y ya vamos a hablar entonces con este importante médico para que nos ayude a entender cómo podemos convivir con este enemigo público, con este enemigo que, ojo, no es de este siglo, es desde siempre. El estrés existe desde siempre. No crean que nuestros antepasados no lo padecieron. Y hoy entonces, ya acá está nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Jaramillo, para profundizar sobre este tema. Bueno, mientras tanto les voy presentando al doctor Carlos Jaramillo. Él es médico funcional, estudió en el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, también cursó estudios de posgrado en Fisiología y Bioquímica Clínica en la Universidad de Harvard, autor del bestseller internacional El Milagro Metabólico, y ahora lanza su segundo libro, El Milagro Antiestrés, que también pues, repunta en la lista de los libros más vendidos en nuestro país. Esperemos a que ya se nos va a conectar. Mientras tanto, mientras que se nos conecta el doctor, quiero leerles la página 25 para que ustedes empiecen a analizar este tema y comiencen a responderse estas preguntas para ver en qué grado de estrés pueden estar. Entonces, él en la página 25 hace un listado de preguntas en donde dice que pide el favor que las respondan y que más adelante nos dirá de qué se trata. Son exactamente 30 preguntas que yo ya respondí y quiero que ustedes respondan por lo menos 10 conmigo. ¿Se siente cansado durante el día? ¿Ha perdido el interés por cosas que antes le resultaban placenteras? ¿Se despierta enérgico entre la 1 a las 3 de la mañana y le cuesta volver a conciliar el sueño? ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual? Y ya seguimos, esas son las primeras 4. Ya les sigo leyendo las otras 6 para que entremos un poco más en materia de nuestro tema, y es cómo el estrés, cuáles son los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Un ¿Cómo va gusto que todo? nos recibas desde tu casa. ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 muy bien, muchas gracias. Bueno, Súper. estaba ¿Qué acá tal todo? ya. Bien, muy bien, muchas gracias a ti. Estaba presentándote de manera oficial y leyendo ya algunas preguntas que tienes aquí en tu libro que me parecen muy interesantes que la gente comience a responder si sí o no. Entonces íbamos por la número 4 y es: ¿ha tenido una reciente disminución del deseo sexual? Después de hacer ejercicio, ¿su recuperación es lenta? Sí, oye, ¿Le eso es da súper taquicardia o frecuente. siente palpitaciones después de realizar pequeños esfuerzos? ¿Experimenta una disminución en su memoria, en la capacidad de aprender y desempeñarse normalmente en su trabajo o en las labores diarias? ¿Se ha enfermado últimamente más del usual? ¿Ha tenido una caída inexplicable del pelo recientemente? Y la número 10, porque son 30, ¿siente que su mente está nublada? De esta manera hago la introducción a este tema con sus preguntas que nos ponen a pensar realmente entre sí no, pero que sí me imagino que es algo que nos reafirma durante todo el libro, y cómo podemos además convivir con este enemigo que hace parte de la naturaleza humana. ¿Qué es el estrés, doctor? Usted la define muy bien en su libro, pero quiero que usted me entregue la definición que usted eligió. A mí lo que más me gusta es justamente esa, es cualquier respuesta interna o externa que supera la capacidad del cuerpo para poder responder. Digo interna o externa porque cuando yo tengo una respuesta interna, sea porque tengo una infección crónica o una infección aguda o simplemente mi emocionalidad de manera aguda, pues se afecta tanto, entonces es una respuesta interna que cuando mi cuerpo pierde la capacidad de responder ante esa respuesta interna, pues revienta.
O respuesta externa, pues puede ser también lo mismo, cualquier ente externo, sea por radiación, por tabaquismo, no sé, porque cualquier cosa que externamente me esté afectando constantemente, hasta el punto en que mi cuerpo, pues dice, no, qué pena con usted, hasta aquí llegué. Y ahí Ujú. ya, pues revienta. ¿Y cuáles son las causas entonces que generan el estrés en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones? ¿Cuáles son esas causas que detonan el estrés? Es que hay dos formas de estresar al cuerpo. Uno es el estrés emocional y lo otro es el estrés físico. El estrés Sí. emocional, pues es claramente, o lo que yo llamo en el libro, el estrés percibido. Es que y yo lo llamo el estrés percibido porque al fin y al cabo lo que a mí me gusta o lo que no me gusta es una percepción mía de la realidad, no es real para absolutamente nadie, sino para mí en mi mente. Y lo otro es el estrés físico, que el estrés físico Sí. pues lo traemos de la mala alimentación, de los azúcares, lo del aceite, los aceites de canola, soya, girasol, todos los endulzantes artificiales, los químicos industriales, el tabaquismo, el exceso de alcohol, la falta de sueño, la deprivación del sueño, el exceso de estímulo a la luz blanca, la radiación ultravioleta, pues casi que uno dice, no, pues me va a trastear del planeta porque pues ese es el planeta en el que vivimos hoy, sí, ese es el planeta en el que vivimos hoy y esa es la vida que tenemos hoy, pero justamente porque esa es la vida que tenemos hoy es que tenemos las enfermedades que tenemos hoy. Ujú. ¿Y Entonces, cuáles son al las entender y al señales? darnos cuenta, Sí, ¿ah? No, que al darnos te cuenta que escucho. esas son las enfermedades que tenemos hoy, no es como decir, no es como decir, ah, no, pues, ¿yo qué más hago? No, es que sí se puede hacer y se puede hacer mucho, porque es que el acúmulo crónico de eso es lo que conduce a la enfermedad y enfermedades que cuando aparecen lo único que vamos a hacer es echarle la culpa al abuelo, porque a mí me pasaron ese gen y por eso es que yo tengo esa enfermedad y no nos Ujú. hacemos responsables de nuestra salud. Lo mismo que pasa ahorita como con la situación actual. Todo es culpa externa, todo absolutamente es culpa externa, cuando es claro que esto afecta principalmente a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cómo saber, doctor? Y usted lo habla muy claro de la importancia de hacer una pausa, de parar. ¿Cómo saber en qué Uy, momento sí. necesito hacer esa pausa? Yo creo que la Porque pausa es necesario evidentemente, y tú lo hacerla. dices clave también, porque a ti te pasó. Mm. Empezaste en una rutina y te metes tú en esa dinámica y no sales de ahí porque debes hacer esto, esto, esto. Y en últimas no puedes abstraerte para decir, esto está mal. ¿Cómo ver los toros desde la barrera para decir, estoy mal y necesito una pausa? Yo creo que cuando empiezan es mucho mejor quitarse de la carrilera cuando uno oye al tren viniendo lejos Sí. que cuando uno ya se voltea y dice, mierda, y lo va a levantar a uno, el tren no lo va a pisar. Cuando uno empieza con esas manifestaciones de bruxar, sentirse cansado, tener mala recuperación, empezar a tener como esos espasmos aquí o acá, acá, y empiezan a aparecer diferentes espasmos, cuando empiezo a no dormir o a no sentir que el sueño me repara. Cuando eso empieza a suceder, ahí es cuando uno debería empezar a decir, yo creo que el estrés me está empezando a afectar. Y ahí además esas son las manifestaciones que usualmente la gente ve. Porque cuando la gente cuando le aparece un cáncer o cuando le aparece una enfermedad autoinmune o cuando terminan con gastritis o con colon irritable o con problemas en la vesícula, ya está tan avanzado en otros procesos, en otros senderos bioquímicos, que ya señalarlo casi nadie lo señala, ya lo que se dedican es a tratarle la consecuencia. Pero yo creo que cuando uno empieza a oír que el tren viene lejos, es el mejor momento para decir, pero un momento, esto no está bien, es que yo debería estar durmiendo porque me estoy levantando a las 2 de la mañana todos los días sin reloj, porque me está costando trabajo quedarme dormido, porque puede que duerma 5 horas, 8 horas, 12 horas, 10 horas y el sueño no me repara. Ahí es cuando yo debo empezar a hacerme esas preguntas y entender que el estrés va mucho más allá de la emocionalidad, simplemente Ujú. de esa percepción, porque es que creemos que es algo
que es solamente de la percepción del estrés. No, es que a mí, yo disfruto mi trabajo y es como lo que he hecho toda la vida y a mí, no, a mí mi trabajo no me estresa. Y empieza uno a, como a acabar, y a indagar un poquitico y a ir capa por capa y se va encontrando uno con los pacientes con unas disfunciones muy severas Ujú, y que van avanzando en su propia enfermedad y es como uno ir cavando su hueco poco a poco. ujú, Y el problema es que en nuestro entrenamiento como médicos sabemos describir muy bien el estrés del paciente en cuidado intensivo, del paciente que está en shock, del paciente que le pegan 3 puñaladas o que se cae de un edificio. Ese estrés lo sabemos describir muy bien. ujú. Ahora, yo como cojo ese estrés, lo vuelvo así de chiquito, pero se lo reparto en pequeñas dosis durante muchos años. ¿Cómo entiendo yo eso y esa manifestación? Y que esa manifestación no lo va a llevar a las consecuencias del cuidado intensivo, como si se cae en un cuarto piso, sino lo van a llevar a que coja por otro camino y termine con cáncer, o termine con hipotiroidismo, o termine con fibromialgia, o termine con todas estas condiciones que, ¿sí? Entonces, O con meningitis. o con meningitis. Ujú. O con Que fue lo meningitis. Los que que, no saben, esa fue la mía. Terminé con ajá, meningitis. esa fue, Hospitalizado, su alerta muriéndome. comenzó en un dedo, su alerta comenzó en este dedo Mm. y fue subiendo por todo su cuerpo hasta que ya prácticamente no fue usted racionalmente quien dijo tengo que parar, sino su cuerpo se lo advirtió, se lo dijo y hasta que dijo no doy Sí, más. claro. Sí, claro. Y además ya cuando me vi casi, pues con la sensibilidad perdida completamente de un lado, ahí fue cuando dije, no, no, no. O sea, yo armé maleta con pijama y con todo porque yo sabía que me iban a dejar hospitalizado. O sea, yo llevé Ujú. cargador, pijama, cepillo de dientes, todo porque sabía que no me iban a decir, ay, eso es gripa, tome acetaminofén. No. O sea, cuando yo les conté lo que me pasó, a la media hora yo ya estaba metido dentro de un escáner porque pensaban que tenía de pronto un sangrado en la cabeza o algo. Mire, La doctor, progresión que fue muy rápida. eh, leyendo su libro y entendiendo un poco sobre el estrés, resulta que ahora estamos viviendo una pandemia de un virus que produce una enfermedad, entonces estamos todos buscando la vacuna, la cura o cómo nos volvemos inmunes a esa enfermedad. Pero resulta que sí me gustaría saber de parte suya, ¿usted cree que existan personas que puedan convertirse inmunes al estrés, que sean inmunes al estrés, que puedan convivir de una manera No. natural con el estrés? Ah, sí, claro. Ujú, Ah, ¿inmune? No, pero que tengan la capacidad de responder sabiamente al estrés, claro. Pero es que además el estrés es necesario. O sea, ujú. cuando alguien dice, ay, me voy a tomar estos antioxidantes que me recomendaron que me parecen buenísimos, ay, me voy a tomar un vinito para tomarme el resveratrol que tanto me gusta. Los antioxidantes en el cuerpo funcionan porque dentro de la célula estimulan la producción de unas proteínas que generan estrés. Ujú, Y al hacer la activación de esas proteínas, ese pequeño estresor dentro de la célula hace que la célula tenga la capacidad de responder y como decir, "Ué, ué, 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 ¿qué pasó aquí?" Y se da cuenta de cosas que no estaban funcionando bien, tanto a nivel intracelular como extracelular, y tienen la capacidad de coger lo que se llaman los radicales libres, que digamos que nosotros en la forma científica los llamamos de otra forma, pero lo que comúnmente se conoce con los radicales libres, que es como lo que pelea, esos son como el superhéroe y el villano. ujú. El antioxidante tiene esa capacidad de inducir esa respuesta para que la célula después pueda coger esos radicales libres y tenga algo que hacer con ellos. Cuando una persona ayuna, tener la capacidad de yo consumirme mi glucosa y después de enseñarle a mi cuerpo a cómo pasar de esa energía barata, que es la glucosa dentro del hígado y dentro del músculo, a pasar a esa fuente de energía tan valiosa que es mi propia grasa como fuente de energía, un potencial de adaptación que tenemos los seres humanos y los seres vivos a lo largo de toda la historia de la humanidad que se llama la cetoadaptación. Eso solamente ocurre
porque yo estreso a mi cuerpo y mi cuerpo es capaz de responder. Eso se llama una respuesta alostática. Ujú. El problema es cuando yo supero la carga alostática. Es cuando yo cojo y a eso, a esa capacidad que yo digo, "Ay, tan bueno este mecanismo", y abuso de eso. Ujú. Eso hace que mi cuerpo diga, no, qué pena. Yo con esto sí ya no puedo. No puedo y no puedo y no se lo va a negociar. ¿Y sabe qué? Como no se lo va a negociar, lo va a mandar para cuidado intensivo con meningitis. Vaya, sí, Ujú. o lo voy a hacer parar de cualquier otra forma. Mira que aquí Entonces, hay unas preguntas muy bonitas que nos llevan a la reflexión en tu libro y quiero leerlas, porque en serio, en medio del sistema en el que vivimos, de nuestras rutinas, de nuestras cosas, no nos damos cuenta a veces que hay otras cosas a nuestro alrededor que necesitan de nuestra atención. Y estamos casi que, como dicen, los hombres somos unidireccionales, estamos fijos ahí. Las mujeres de pronto tienen un poco más de campo, más de visual tal vez, estamos nosotros como caballos carretilleros, ahí vamos. Y tú le preguntas a esas personas que han hecho doctorados, postdoctorados, que se han dedicado toda su vida a su formación académica y le han parado cero bolas, si se puede decir, a su cuerpo, a las señales de su familia, de su alrededor. Y tú preguntas acá, ¿tuvieron tiempo para sus parejas? Y ellos ah, contestan, sí. no, los horarios no los permitían. ¿Llevaron a sus hijos al parque los fines de semana? No. Era necesario estudiar y trabajar los sábados y los domingos. ¿Tuvieron tiempo para meditar o aprender a respirar? No. Esas bobadas que hacen los desocupados, los Hare Krishna, los falsos profetas, no sirven para nada porque no producen dinero. Yo tengo además ¿Leyeron peluqueado algún de falso libro? profeta. Te falta aquí, te falta aquí nomás. La ¿Leyeron cola. algún libro, leyeron algún libro sobre cómo ser mejor esposa o esposo, sobre cómo ser mejor madre, padre, vecino o persona? No, esos no eran los textos que recomendaba el sabio profe de finanzas o de neurofisiología. No había tiempo para esas tonterías, pero sí para especializarse y doctorarse en sus respectivas carreras y esperar el tiquete dorado del empleado o del directivo o el maestro del año. Sabios todos en sus profesiones. Especialistas que nunca cambiaron un pañal o asistieron a las entregas de notas de sus hijos. Doctores en el consumo de comida basura. Diestros en el arte de trabajar en un avión y todos los fines de semana maestros del no pares, sigue, sigue. Cada quien elige la ruta que quiere recorrer. ¿Cuál es la ruta que usted ahora está recorriendo, doctor, después de esto que le pasó? No ha sido rápida, obviamente uno avanza un paso a la vez, incluso el COVID me ha dado mis enseñanzas muy valiosas. Eh, yo antes trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche, haciendo consulta de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche, porque yo tengo que salvar a la humanidad y porque la gente me necesita y porque la gente está muy enferma y porque después eso me ayudó a entender que yo quiero salvar a la humanidad y eso es algo real, eso es algo a lo que voy a dedicar mi vida profesional, pero eso no tiene que ser necesariamente por hacer consulta de sol a sol. Eso no tiene que ser necesariamente a cuestas de mi vida, a costillas de mi salud. Y he empezado a quitarme también propias creencias obviamente, digamos, cuando yo terminé de estudiar medicina funcional tenía muchísimas deudas. Yo tengo 35 años, entonces yo terminé de estudiar medicina funcional hace 10 años, hace 9 años. Tenía muchísimas deudas porque mis papás no tenían forma de apoyarme. Había estado estudiando en Estados Unidos y creía que lo que tenía que hacer era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y pues me viene esta situación ya después de 2 años ¿qué? 3 años de hacer medicina funcional. Me aparece esta situación y hoy en día sigo viendo muchos pacientes, sigo haciendo muchas cosas, hago consulta, hago videos de YouTube,
hago cosas en Instagram cuando puedo, soy el director científico de una compañía, trabajo en grupos de investigación, hago diferentes cosas, pero ante todo lo más importante que yo hago y a lo que más dedico tiempo es como ahorita que viene mi hijo, si viene mi hijo se quiere sentar encima mío si yo estoy haciendo un live, si a alguien no le gusta, salte del live. No, Sí, a mí nada que no, hacer. sí, ni voy a Total. decir como, ni voy a decir como, ay, por favor, llévenselo que yo estoy aquí. No, nada. O sea, Ujú, no. ujú. eh, yo ahorita he dejado con todo el tiempo del COVID como tengo que repartirme un poco más de funciones con mi esposa, decidí hacer solamente el 60% del tiempo de consulta. Pensé que iba a ser gravísimo, y no, no ha sido gravísimo. Ni para Ujú. los pacientes ha sido gravísimo, porque pues hemos encontrado la forma de hacerlo, pero también para mí ha sido maravilloso, porque tengo más tiempo para estar con mi hijo, con mi esposa, y eso que yo soy muy protector de mi tiempo en familia. Ujú. Entonces, en muchos sentidos, parar, bajarle, encontrar el balance, que el balance igual en la vida pues va cambiando porque las necesidades y las angustias y los momentos en la vida son diferentes. Eh, Uno en la vida puede tener siempre las mismas preguntas y las respuestas van cambiando. Ujú. Entonces, en este momento mis respuestas son muy distintas a las que tenía hace 5 años. Y hay En este preguntas que nunca van momento, a tener respuesta y que uno no se puede estresar porque no encuentra nunca la respuesta. es que al final uno en la vida nunca tendrá la verdad absoluta, porque uno lo que hace es intentar aproximarse a lo que yo creo que es la verdad en este momento de mi vida bajo las herramientas que tengo. Y a mí cuando yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó todo lo de la pandemia, que yo decía, qué pesar que desde ya nos está mostrando esto, que es un virus que afecta principalmente a personas que tienen enfermedades crónicas y de dónde viene el grueso de las enfermedades crónicas, de los malos hábitos. Y me cayeron como a rata coja diciéndome que no, que era una enfermedad pulmonar, y después terminó demostrándose que sí, y alguien me decía el otro día, sí, ve, doctor, usted tenía la razón, y yo dije, no, yo no tenía la razón, yo simplemente quise observar algo que veía en ese momento y que ya empezaban a decir, pero es que yo no tengo que defender la verdad porque es que las verdades se defienden solas. Ujú. Entonces, si las verdades se defienden solas, lo único que uno puede hacer en la vida es con las respuestas que tengo y con la información que voy teniendo, ir encontrando diferentes respuestas. La mejor muestra de eso es qué significa para uno Dios cuando uno es niño, qué significa Dios para uno cuando es adolescente, qué significa Dios para cuando uno es adulto y qué significa cuando es anciano. Esa respuesta para muchas personas va cambiando, pero la pregunta es la misma. El concepto es exactamente el mismo. Ujú. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso. Y seguramente para mí las respuestas irán cambiando también en muchos momentos de mi vida. Doctor, Yo, sí, hablas de algo clave en tu libro y es de aprender a cuidar y a manejar los dos importantes filtros que tenemos, y es la mente y nuestro colon, nuestro intestino. ¿Cómo sí, lo que poder? entra por la boca. Así es. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias para cuidar esos dos filtros tan importantes? Pues es como, incluso hay una frase que cito del Zen en el libro, pero pues es simplemente sencillo, ¿sí? Que la frase del Zen dice que ser feliz es muy simple, lo difícil es aprender a ser simple. Pero, pero si uno aprendiera a cultivar la mente, a que como yo decía en ese párrafo que leíste, nos enseña, nos volvemos unos expertos en todo y se nos olvida que la esencia del ser humano es aprender a ser humano. Ujú. Y eso es valiosísimo. Eh, que lo más importante que yo tengo que aprender es todo sobre mí. Entonces, yo creo que lo más importante para cultivar la mente es entender
que yo soy el arquitecto de mi creación. Ujú. Entonces, si a mí algo me gusta o no me gusta, es una creación de mi mente. Es una creación únicamente real para mí. Dice, pero ¿de qué me está hablando? Si es que en serio que es que mi esposa es una mamera según yo. O es que, ¿cómo le parece si es que esta situación es insoportable? Pregúntele a Jeff Bezos a ver si le parece que esta situación es lo peor cuando su negocio ha crecido el 25% gracias a la pandemia. A un hombre multimillonario se volvió 25% más multimillonario gracias a la pandemia. Entonces, si yo entiendo que la percepción de la realidad y la percepción de la vida es una elección mía y que yo no soy mis pensamientos y mis emociones, sino que yo soy un observador de mis pensamientos y de mis emociones, que si a mí algo no me gusta, me molesta, me disturba, me genera ansiedad, si yo paro por un momento y en vez de echarle la culpa, decir, es que José Fernando es lo peor porque me dijo que yo era un imbécil, y yo digo, yo voy a quitar a José Fernando del escenario y voy a quedarme simplemente con el hecho de que la galleta de la buena suerte me dijo que yo soy un imbécil, ¿qué es lo que me molesta de esa comunicación? Con eso yo dejo de ser una víctima del exterior y me empiezo a entender que el conflicto es conmigo. Si yo empiezo a relacionarme de esa manera conmigo, yo empiezo a entender que mi miedo es mío, que mi ansiedad es mía, que mi rabia es mía, que mi alegría es mía, que mi desesperanza es mía y de nadie más. Eso para mí es el primer paso para uno empezar a brillar, para uno empezar a construir y decir, ok, si todo esto es mío, ¿qué voy a hacer con esto? Número dos, lo otro es alimentar. Y obviamente uno dice, ay, no, pues tan simple. No, es que es así de simple, pero obviamente es complejamente simple, porque eso como todo en la vida, no es de, ay, ya lo voy a decir. No, eso requiere caminar, aprender, o sea, tener la valentía de todos los días estarse revaluando, replanteando, como todo en la vida, todo requiere destreza. Así como te tomaste tantos años en tu MBA y en tu especialización y tu carrera y todo eso, pues haz la especialización de ti, de la mejor versión de Carlos, de la mejor versión de José Fernando. Ujú. Y número dos es la alimentación. Entonces si yo cambio mis pensamientos, cambio la nutrición que le doy a mi mente. Y si yo cambio lo que entra por mi boca, que es que lo que entra por mi boca es la información directa que yo le estoy dando a todo mi ser para reestructurarse, restablecerse, regenerarse, para yo darle todo el sustrato para que todos los procesos fisiológicos, inmunológicos, bioquímicos, toda la magia que sucede en el cuerpo sea posible. Pero eso lo estamos cambiando por sabor de fresa artificial, colorante artificial, sabor, sí, o sea, un montón de cosas para las que mi cuerpo no está hecho. Ujú. Obviamente dentro de la nutrición hay de todo y le cabe un tren de helado, entonces está el que dice que lo mejor es ser carnívoro, el otro dice que lo mejor es ser vegano, el otro dice que lo mejor es ser paleo, el otro dice que lo mejor es ser keto, el otro dice que como sea, pero por lo menos partamos de alimentos, Ujú. Reales. de, de dejar toda la basura que le dan a los niños desde que nacen, de creer que parte esencial de la infancia es comer mal, porque es que después parte esencial de la adultez se va a tratar de estar curando las consecuencias de haber comido mal la infancia y la adolescencia. Doctor, ¿usted cree que parte de toda esa dinámica que tiene que ver con la alimentación que usted nos dice, porque muchas veces las madres les dan a sus hijos eso por practicidad, por de pronto economía, porque es lo primero que encuentran para poder seguir en su rutina de trabajo en este sistema? Desde la revolución industrial se transformó muchas cosas. De hecho, los mismos alimentos, la industria de los alimentos llegó con esto y llegó con alimentos empacados, con alimentos procesados, con alimentos que tienen una cantidad de aditivos para que no venzan cuando el ser humano se alimentaba de lo que salía de la tierra de inmediato, lo picaba, Así se lo es. comía. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo, ¿cierto? Es inevitable, no podemos retroceder. Estamos viviendo en un mundo hiperinformado, hipertecnológico, las redes sociales, las enfermedades mentales están casi que abarcando una cantidad están atacando a muchísimas personas, sobre todo en este momento, y este es el mundo que nos toca asumir, es decir, este cuerpo
Y esta mente que vive hoy, te toca asumir esta cantidad de información y de cosas que llegan porque es igual creado por el ser humano. ¿Cómo Bienvenida. convivir con todo eso? ¿Cómo convivir en medio de esta hiperinformación? ¿Cómo la tecnología nos ayuda, nos aporta, pero también afecta al organismo que no estaba en todo caso programado para vivir todo esto que estamos viviendo? Bienvenido. Bienvenido todo esto. Bienvenido cómo yo utilizo. Alguien me decía el otro día, ¿y usted qué cree que sea el futuro de la nutrición? Y yo le dije, el futuro de la nutrición es volver al pasado de la nutrición. Mm. ¿Sí? A comer alimentos reales, variados, a hacer variación entre proteínas animales, proteínas vegetales, comer nueces, semillas, frutas, vegetales, a tener periodos de ayuno, a tener actividad física, a parar, a que cuando cae el sol paro y acá sí, o sea, el futuro de eso está en eso. Y este momento en la vida nos está enseñando de la importancia de reunirnos, de que siempre hemos sido cazadores y recolectores, pero vivíamos en pequeñas comunidades. Hoy las pequeñas comunidades se llaman familias, entendamos eso. Nuestra pequeña comunidad con la que antes migrábamos eran las familias. No se trata de escapar del mundo en el que vivimos hoy. Se trata de honrar esta maravilla que podemos hacer de estar en este momento conectados. Yo no tengo ni idea si José Fernando está aquí en Bogotá o está en Medellín o está en Cali, no tengo ni idea. Pero independientemente de donde estemos, le estamos hablando en este momento a 1.500 personas que están conectadas y seguramente esto lo van a ver otras personas que van a estar. Eso es absolutamente valioso. Entonces uno puede decir, es que la tecnología está acabando con todo. Sí y no. Es que los procesos químicos están acabando con todo. Sí y no, dependiendo para qué los utilicemos. Es que la industria farmacéutica está acabando con todo. Sí y no. Es que los fármacos son necesarios cuando son necesarios. El problema es meterlos absolutamente en todo. Pero si yo aprendo a retomar el origen de cómo yo soy un ser humano, ¿sí? De nuevo, que la esencia del ser humano es aprender a ser humano. Y eso se lo monto al conocimiento en tecnología de ciencia nutricional, en tecnología de ciencia del ejercicio, en tecnología de ciencia de la meditación, en tecnología de ciencia de la relajación. Y lo hago en pro de la humanidad, en pro del ecosistema, en pro de la flora, en pro de la ampliación de la conciencia, de llevar un mensaje mucho más grande y poderoso de lo que yo sea capaz de hacer, de inspirar a un gran número de personas mucho más grande, mucho más poderoso de lo que yo pueda hacer en mi uno a uno con mi consulta. Entonces estamos abrazando el momento de la vida en el que estamos, Ujú, ujú. ¿sí? Y lo dejamos de ver como es Pero, que el pero, mundo de hoy, pero entiendo lo que dices, pero también entiendo que es necesario un cambio. Es decir, cómo pero claro, transformarnos, cómo transformar, porque podemos decir bienvenidos, como tú lo dices, claro, bienvenido es que nos toca, pero, pero necesitamos un cambio. Evidentemente necesitamos es un que cambio para que todos los humanidad cambios como son humanidad sea necesarios. viable. Entonces, no está Claro, ocurriendo. claro, claro, digamos de los cambios que eventualmente tendrán que ocurrir, es que no podemos seguir hacinándonos en pequeñas ciudades. O sea, sería muy interesante que el campo en las diferentes partes del mundo pudiera empezar a avanzar para que pequeñas poblaciones eventualmente se puedan convertir en ciudades interesantes y deje de haber la densidad poblacional que tenemos hoy, porque es que la densidad poblacional, ¿por qué esta propagación tan grave de esto? Pues por la densidad poblacional que hay tanto en ciudades donde la gente quiere vivir o que quiere visitar, o las dos. Entonces, es volver a lo natural, es volver a lo esencial, es volver a nuestra esencia propia. Si yo aprendo, es como, yo le digo a los mexicanos que la salud es como la comida mexicana, que uno les pregunta, ¿y de qué está hecho estos tacos? Y dicen, no, pues esos son de maíz, tienen mole, jitomate, crema y queso. Y uno, rico. ¿Y estas flautas? No, pues esas son también de maíz, jitomate, mole, crema. Sí, o sea, es muy parecido como varía.
Y se Sí. los digo con mucho cariño, pues yo amo la comida mexicana, pero digamos, hay muchas cosas que se repiten. Entonces, la salud, si yo aprendo a conectarme conmigo, con mi entorno, con la tierra, con el planeta de lo que se trata mi vida, conectarme y entender y volverme un experto de mi propia nutrición, de mi relajación, de mi ejercicio, de la forma como yo me relaciono conmigo y con el entorno. Y si yo cuido mi sueño, es que entonces uno dice, ¿qué más queda? Ah, ya lo que queda son simplemente pedacitos que yo le pongo, un suplemento, si me tienen que operar porque algo falla, ok, opérame. Pero yo honro, paro y vuelvo a mí, ¿sí? Parto desde mí Ujú. y hacia afuera. Y entiendo que yo soy un universo interno que hago parte de un gran universo. Entiendo que yo estoy absolutamente hecho de lo mismo que está hecho todo el universo, motivo por el cual yo no estoy desconectado de nada. Y que la desconexión tan grande y el exceso de mundo exterior, porque vivimos en un mundo donde todo es hacia afuera, todo es el exterior. Instagram, Facebook, YouTube, mi trabajo, la especialización, el administrador del edificio, mi esposa, el hijo, lo que pasa, todo el noticiero, todo es afuera, 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 afuera. Y de vivir tan desconectados de afuera se nos olvida conectarnos nosotros mismos. Y en ese sentido nos perdemos como personas, como parejas, como comunidad, como familia. Y por eso estamos completamente perdidos como humanidad. Y por Doctor, eso es más fácil vivir a toda echando la culpa a todo. yo veo una crítica en este libro constante a la medicina tradicional, a los médicos tradicionales, No es- que usted dice algo clave que me parece, y es que, permítame, yo lo encuentro acá, porque si lo, no confío en la medicina facilista, en la que solo ofrece cápsulas para garantizar nuestra existencia. Y veo constantemente, es como una queja y un llamado a sus colegas a que hagan una medicina diferente. Por qué los critica tanto? ¿Qué están haciendo mal? Porque No, le yo digo no, particularmente, no, en no, mi no es familia una. hay muchos problemas de diagnóstico a tiempo, de personas que no han sido diagnosticadas a tiempo, de personas que Ujú. se les dice, ah, usted tiene esto, tómese esto. Y resulta que pasa el tiempo y tenía algo mucho más grave y los médicos no Más lograron que dar una con, a crítica, encontrar realmente el problema. más que una crítica Mm, y un señalamiento a decir que mm, están haciendo mal las cosas, es una invitación a decirles, yo aprendí a hacer exactamente lo mismo y qué bonito que nos paráramos desde cualquier punto a aprender a hacer las cosas y mirar mm, las cosas de una forma diferente. ¿Qué nos enseñan a nosotros cuando estamos estudiando medicina? Nos enseñan a hacer una descripción de algo, entonces nos volvemos expertos en describir algo y a tratar la consecuencia de esa descripción. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo tengo, digamos, aquí mis bonsai, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, estos son mis árboles, ¿sí? Aquí mm, están mis bonsai. Entonces uno se da cuenta que tiene un bonsai enfermo, entonces yo voy a decir, se analiza hoja seca que desde que parte de la base del tronco en su extremo anterior, lateral y posterior, hace todo una desenramado que hace que la estructura se sienta mucho más rígida, que tenga fragilidad aumentada y que sí, una descripción poética de todo lo que está pasando, ujú, todo lo ujú, que está pasando. ujú, Entonces se ujú. observa tierra seca con yo no sé qué, con desmineralización. En el análisis bioquímico se nota que no era una pura descripción. Solución. Hojas secas, entonces vamos a pintar las hojas, vamos a quitar las hojas, vamos a cambiar las hojas, vamos a ponerle un implante de hoja. Al tronco vamos a ponerle humectante, un lubricante, algo que lo hidrate, lo vamos a cortar, vamos a... Pero nunca nos preguntamos, ¿será que esta mata tuvo exceso de sol, falta de sol? ¿Exceso de agua, falta de agua? ¿Exceso de minerales en la tierra, falta de minerales en la tierra? ¿Será que yo puse en el interior una planta que era de exterior o puse en el exterior una planta que era de interior?
se nos olvidó hacernos preguntas y eso no nos lo enseñan. Si fuéramos, uno puede decir, eso es falso. Si eso fuera así, un ejemplo sencillísimo es, la gastritis es un problema por falta de ácido en el estómago, porque el estómago originalmente es un órgano ácido y lo que hacemos en medicina con el estómago es cortarle el ácido al estómago para volverlo alcalino para que no duela. Si nos hiciéramos las preguntas, nos preguntaríamos primero qué pasó y segundo, ¿cómo es que es la fisiología normal del estómago? Ah, cierto, yo voy a restablecer esa función. ¿Cómo es que es la fisiología normal del árbol? Yo le voy a restablecer su función para que vuelva a la vida. O si no, voy a tratar de entender qué es lo que pasa. Pero meterme yo con mi paciente, abrazarlo, darme cuenta de qué es lo que le pasa, darme cuenta que si está deprimido y le está doliendo el cuerpo, se está despertando por la noche, está perdiendo el interés por las cosas, le duelen los músculos, se fatiga, pues no está pudiendo hacer ejercicio, todo eso. Sentarme a entender todos esos senderos, todos esos procesos bioquímicos que desde su mente está fabricando, que se convierten en proteínas que hablan con toda su biología y cómo yo voy a restablecer esos procesos, eso toma un poquito más de tiempo que simplemente decirle te va a formular Prozac, un Xanax o te vas a tomar esto y next. Entonces, es más un llamado así como yo me conecto conmigo, también me conecto con mi paciente. Y que es más importante saber qué paciente tiene la enfermedad, a qué enfermedad tiene el paciente. Porque además las enfermedades no existen. Existen personas, seres humanos, pidiendo ayuda por algo que él manifiesta, que a la larga es una disfunción en su cuerpo. Y yo lo que tengo que tener es la capacidad de entender cuál es esa disfunción, de cómo su vida lo lleva hasta allá, e inspirarlo a que sea él el que se recupere a sí mismo. No yo quien saca la varita mágica para curarlo. Porque cuando yo lo inspiro para que sea él el que se sane, y en ese proceso lo acompaño, lo guío, eso es la sanación de verdad. Lo otro es quitarle un síntoma, y eso se puede hacer de muchas formas. Entonces hay muchos que creen que yo lo que hago es de pronto criticar la medicina, la misma medicina que yo estudié, ¿sí? La medicina convencional, criticarla y ser un juez de eso, y de eso no se trata. Es más una inspiración a que hagamos un alto en el camino y a que nos demos cuenta que la medicina que hemos hecho en los últimos años no nos está llevando a que los seres humanos estemos más saludables, nos está llevando a que los seres humanos estemos menos saludables. Y que existe en los seres humanos coger toda esa ciencia y toda esa información que tenemos y volverla, pero hacia el beneficio del ser humano, no hacia simplemente entender un proceso y quitar un síntoma o corregir un papel. Claramente el Doctor, interés de ningún médico es hacer daño. No, este live tenemos que terminarlo ya por solicitud, porque entiendo que usted tiene una cantidad de compromisos, pero agradezco de verdad su tiempo. Quedan tantas preguntas en el tintero, tantas preguntas que nos enviaron a través de Sin Reserva. Le propongo que nos volvamos a encontrar en agosto, si es posible, claro, que agendemos una claro. fecha para poder tratar de resolver estas preguntas, que qué bueno que la gente tenga preguntas, porque eso es lo bueno de estos espacios, donde la gente empieza, entonces yo estoy haciendo esto mal, doctor, entonces yo puedo hacer esto de esta manera, y es donde la gente comienza a resolver sus propias dudas y comienza a darle sentido a lo que está viviendo. Entonces, le agradezco muchísimo. Nosotros, antes de despedirnos, quiero proponerle a todos los que están conectados, porque vamos a regalar 6 libros de estos, uno de los cuales va a estar autografiado por usted, dirigido a esa persona, y otro Mucho libro del gusto, milagro metabólico también lo vamos a regalar. mucho Entonces gusto. son 6 de estos y uno del milagro metabólico. Y vamos a hacer lo siguiente para que puedan concursar por estos libros. Es muy sencillo. Simplemente van a tomarle, ahorita que nos dispongamos a tomarle una foto a este live, un screenshot de la pantalla, a publicarlo en sus historias diciendo lo siguiente: hoy aprendí en Sin Reserva junto a @drcarlosjaramillo, @josefdo patino, que el estrés, y nos cuentan qué aprendieron.
¿Qué aprendieron sobre el Qué estrés? bueno! Las Me mejores gusta, me gusta. seis respuestas, las mejores seis respuestas se llevan los libros y se los enviamos directamente a su casa. Solamente tienen que hacerse cargo de los costos de envío y ya, y los libros son de ustedes. Dos autografiados y el resto sí, pues porque de pronto no alcanza, No, no alcanza a si firmarlos quieren yo todos. los firmo. No, yo los firmo todos, no tengo Ah, bueno, ningún problema, lo hago con mucho gusto. qué bueno, doctor. Le agradezco No, muchísimo. imagínese si no me va a poner feliz de que alguien quiera que yo le firme el libro. A mí antes eso me parece como, como me parece impresionante que alguien quiera que yo le firme el libro, pero, Pues entonces le voy a o enviar sea, me este para parece un que me lo verdadero firme. honor. No, con el mayor de los gustos. A mí eso me honra profundamente que alguien venga y me diga que le firme el libro. Entonces lo hago con el mayor de los gustos, lo firmo todo, de Entonces que hecho. nos tomen la foto, ¿le parece, doctor? Claro que Hagámoslo. sí. Sí, sí, sí. Listo. ¿Qué tienen que ¿Listo? hacer? Muy fácil, ojo. Ojo, hoy aprendí en Sin Reserva con el arroba del doctor, mi arroba y taguear a dos amigos que no sean famosos. A dos amigos que no sean famosos en esa historia. Los que cumplan con esto y lo dejen obviamente durante 24 horas, pues les vamos a hacer llegar el libro contando qué aprendieron. Las seis, los seis resúmenes más sentidos, lo que ustedes o simplemente qué están viviendo a través del estrés, por qué están viviendo el estrés, esas seis cosas que nos impacten, pues serán los que se llevarán este libro. Y antes de despedirlo, doctor, quiero invitarlos a todos mañana viernes 17. Este espacio es para conectar con personas expertas que tengan respuestas a las dudas que tiene la gente. Mañana vamos a hablar de cómo volver a empezar con Gonzalo Gallo, el líder espiritual que nos atiende mañana viernes 17 de julio. Y la próxima semana de martes a viernes los esperamos sin reserva. Doctor, muchas gracias. Que esté bien. Usted, José, gracias. Y ya lo último que quiero decirle a la gente es que recuerden que el único motivo por el cual mis libros se llaman El milagro de tal cosa, no es que todos se vayan a llamar así, no sé, pero por lo menos los dos que he escrito, que todos tenemos que recordar que yo soy el milagro de mi propia vida. No es porque exista una receta milagrosa, sino es para inspirarlos a cada uno de ustedes a que siempre recuerden eso y a que lo tengan presente en sus vidas, para ustedes, su entorno y su familia. Qué pesar que se nos haya caído doctor Carlos, que se nos haya caído la señal en su mensaje, pero lo que dice es que todos somos el milagro de nuestra propia vida, es decir, de nuestras acciones, de nuestra intención, depende nuestra salud, nuestro bienestar. Gracias a todos por conectarse. Esto es Sin Reserva. Si quieren, síganme @josefedopatino y si quieren participar, ya saben. Este live va a quedar en mi perfil para que revisen de pronto si les quedó alguna duda, si quieren volver a verlo, repetirlo o compartirlo. Aquí está. Chao, muchas gracias.